Estos pacientes se mueren más por causas cardiovasculares o causas infecciosas. ¿Y cuál es la fisiopatología? Hay una pérdida progresiva de la función de las nefronas. Nosotros no utilizamos todas nuestras nefronas. ¿Cuántas nefronas teníamos? Conversamos temprano. ¿Cuántas nefronas teníamos? 1.200.000. ¿Utilizamos todas las nefronas? No utilizamos todas las nefronas. ¿Cuándo empezamos a perder esa capacidad de utilizar todas las nefronas? A partir de los 40 años. Esto se llama disminución de la función renal residual. Entonces, en un paciente con enfermedad renal crónica, primero empiezan a funcionar todas, normalmente las nefronas. Se pierde una, entonces comienza a funcionar la otra. Pero cuando se pierde esa capacidad de poder, esa función renal residual, entonces todas funcionan a la vez y todas se malogran a la vez. Entonces ya viene un daño ya tanto funcional como estructural de estas nefronas. Por eso es que esa adaptación funcional no es la adecuada de estas nefronas remanentes, ¿ya? De esta función renal residual. Y generalmente esta repercusión de esta retención de estos productos nitrogenados tiene sintomatología de todo tipo. Entonces, cualquier especialidad que ustedes deseen hacer, van a encontrar siempre un paciente con enfermedad renal crónica porque va a tener una sintomatología cualquiera. Desde neurológicas hasta dérmicas. ¿Cuándo deja de orinar? Los pacientes dejan de orinar cuando su función renal residual o cuando su tasa de filtración glomerular es menor de 5. Entonces, un paciente con enfermedad renal crónica, cuando ya no orina, de frente su tasa de filtración glomerular es menor de 5. Y estas son las sustancias en exceso que vamos a tener. Las guanidinas, la urea, el fósforo, el potasio, la prolactina, la homocisteína. Y vamos a tener causas deficitarias. ¿Se acuerdan al principio que yo les dije que el riñón no solamente tenía la función de eliminar o de mantener una hemostasia entre los electrolitos del agua y la gasometría, sino también era hormonal? Ahí está. Vamos a tener deficiencia de eritropoyetina, de la vitamina D activada, del calcio, por eso hacen hipocalcemia, de los estrógenos y testosterona. Y existen algunos factores de riesgo. Lo que quiero que sepan fundamentalmente es que hay algunos factores de susceptibilidad, como son la edad avanzada y la historia familiar de algunos pacientes que ya hicieron enfermedad renal crónica. Y de iniciación es algunos de los factores que van a condicionar el inicio de esta enfermedad renal crónica y el progreso de esta, como en el caso de diabetes, hipertensiones, enfermedades autoinmunes, infecciones sistémicas, ITU, litiasis renal a repetición, obstrucción de las vías urinarias, alguna toxicidad por drogas. Y hay uno de los elementos fundamentales que son importantes para la progresión de esta enfermedad, la proteinuria. ¿Ya? Eso sí quiero que sepan bien. La proteinuria es es el principal factor de progresión de la enfermedad renal crónica. Después viene la presión arterial y los valores de glicemia. Nuevamente, aquí hay un trabajo presentado y cómo se evalúa la proteinuria. Cuando es la proteinuria mayor de 3 gramos, que es la línea roja, miren la curva de sobrevida de la función renal. Es más rápida, menos de 24 meses, menos de 2 años. A diferencia que si mi proteinuria es menor de 1 gramo, tengo más de 24 meses de sobrevida. Entonces, sigamos. Tenemos mujer de 40 años con astenia. En la analítica de sangre se evidencia potasio 4.5 con un clearance de creatinina de 6 mililitros por minuto, una urea de 235, una hemoglobina en 9. En la analítica urinaria se evidencia una proteinuria y en radiografía de abdomen riñones disminuidos de tamaño. ¿Cuál es su diagnóstico de presunción? Evidentemente, ¿cuál es? Insuficiencia renal crónica. ¿Ya? A ver, quiero aprovechar para esta pregunta para colocar varias cosas puntuales. Al propósito, le he escogido esta pregunta. Mire, la principal sintomatología de un paciente es astenia, ¿ya? Y es el inicio de la sintomatología.
Segundo, no siempre en los pacientes con enfermedad renal crónica hacen hipercalemias, no siempre. Mire, este paciente hace 4.5, ¿ya? Tiene un clearance de creatinina de 6 mililitros por minuto. Probablemente este paciente todavía esté orinando, porque si fuera menos de 5, este paciente ya no orinaría nada. Tercero, miren su hemoglobina. ¿Está con anemia o no? Sí. ¿Ya? Entonces, tiene anemia, entonces tiene una enfermedad renal crónica. Y miren esa urea, 235. Sería ideal que nos pongan la creatinina. Vamos a colocarle una creatinina. Vamos a colocarle una creatinina. Para este aclaramiento de creatinina de 6, probablemente debe estar en un 7 o un 8. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es hasta en un 10? Si fuera 10, ¿cuánto es la relación entre esa urea con esa creatinina? Divido urea entre la creatinina. Si fuera, en este caso de este paciente, 235 de urea y creatinina en 10, ¿cuánto sería? 23, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuánto es el valor normal que ustedes tienen de creatinina? ¿Cuánto tienen de creatinina? ¿Cuánto? ¿8? 1, ya, 1. ¿Cuánto tienen urea? ¿40? 40, después de haberse comido una parrillada. 20. ¿Cuánto es la relación? De 20 a 1. Entonces esa es la relación normal. Entonces en este caso los dos están elevándose en la misma proporción. ¿Ya? Esa es otra forma también de evaluar si un paciente tiene una enfermedad renal crónica, cuando los dos se elevan por igual. Y otra cosa que quiero que sepan, el índice urémico. El índice urémico es un índice pronóstico y además sirve cuánto tiempo estuvo sometido a la uremia. ¿Cómo se halla el índice urémico? Se halla dividiendo la urea entre 20 y se agrega la creatinina. A ver, si ustedes, personas normales, ¿cuánto sería su índice urémico? Si tienen una creatinina en 1 y una urea en 20, ¿cuánto sería? Urea en 20, entre 20, 1, más su creatinina 1, 2. Su índice urémico sería 2. En este paciente, ¿cuánto sería su índice urémico si tengo una creatinina en 10? 235, entre 20, ¿cuánto sería? 12 más o menos, ¿no es cierto? Más 10, 22. Miren, comparen el índice urémico de una persona normal 2 y 22. Este paciente estaba sometido mucho tiempo a una uremia y su pronóstico va a ser malo, por más que lo meta a diálisis. Ya, entonces he aprovechado en esta pregunta para darle algunos ítems. Y otra cosa más que habíamos visto, siempre el mejor diagnóstico de diferenciar es la ecografía. La ecografía renal, cuando me diga los riñones disminuidos de tamaño o mala diferenciación córtico-medular, es casi propio de un paciente con enfermedad renal crónica. A excepción de enfermedad poliquística del adulto, que es diferente a poliquistosis, enfermedad poliquística del adulto y la primera etapa de la diabetes. ¿Ya? Bueno, veamos. 30. Los YECAS frenan la progresión de la insuficiencia renal crónica en nefropatía por analgésicos, nefropatía asociada a los medios de contraste, glomerulonefritis crónica con proteinuria mayor de 1, poliquistosis renal autosómica dominante, nefropatía inducida por anfotericina. ¿Cuál era el principal factor de progresión de enfermedad renal crónica? Dijimos, ¿cuál era? Proteinuria. Para eso se utilizan los YECAS. ¿Estamos? Entonces, ¿en cuál de estos casos utilizarían ustedes YECAS? En enfermedad poliquística del adulto no hay proteinuria. En nefropatía inducida por anfotericina es una lesión túbulo-intersticial, sin proteinuria. Nefropatía por analgésicos, de igual manera.
asociada a medios de contraste. También es túbulo intersticial y disminución también del volumen y de la perfusión de la arteriola aferente. En el otro caso que quedaría era glomerulonefritis crónica con una proteinuria mayor de 1 gramo. Entonces, siempre que ustedes tengan un paciente con una proteinuria, hay que tratar de darle IECAS. 31. De las siguientes sustancias, señale aquella que antes aumentaría su concentración plasmática en insuficiencia renal crónica. ¿Cuál de todas se eleva primero en la insuficiencia renal crónica? Creatinina. La clínica de la insuficiencia renal crónica aparece cuando el filtrado glomerular desciende de ¿cuánto? ¿De qué? 25. ¿Estamos? Ahora, yo no lo tomaría totalmente válida esta pregunta, porque existe un porcentaje, cerca del 18% de pacientes con una tasa de filtración glomerular menor de 60 que ya tienen anemia, pero el mayor porcentaje no. Entonces, por eso yo le tomaría que el mayor porcentaje son con menor de 25. ¿Ya? Si tuvieran así dos casos de 60 y 25, yo le colocaría 25 por el mayor porcentaje de pacientes. Y una de las alteraciones del metabolismo mineral es la hipocalcemia, que va a condicionar también una hiperfosfatemia y un hiperparatiroidismo secundario. ¿Cómo ocurre todo eso? Ocurre con que hay una disminución de la conversión de la vitamina D. Al alterar la conversión de la vitamina D, van a disminuir la absorción intestinal de calcio. Esta disminución de la conversión de la vitamina D disminuye la absorción intestinal de calcio, disminuye el calcio, y al disminuir el calcio también va a producir aumento de retención de potasio, de fósforo. Este aumento de retención de potasio con una disminución de calcio va a producir un aumento de la paratormona, y esto es un hiperparatiroidismo secundario. Y acá vamos a encontrar todas las consecuencias. Podemos encontrar osteodistrofia renal, calcificaciones vasculares y valvulares, y calcifilaxis, que es la acumulación de calcio a nivel de las venas, y calcificaciones a nivel de los tejidos blandos. Entonces, señale cuál de las siguientes alteraciones hormonales no es frecuente en la insuficiencia renal crónica. No es frecuente. ¿Aumento los niveles de insulina? Sí. Es por eso que los pacientes, cuando llegan a tener una tasa de filtración glomerular menor de 30, se han curado de la diabetes. Así dicen los pacientes. Yo tenía diabetes, utilizaba insulina, pero hace 2 años que ya no utilizo insulina. Sacando las conclusiones, le toman sus valores, sus creatininas, su analítica, su examen, su ecografía, ya tiene una enfermedad renal crónica. Entonces, cuando a un paciente diabético les digan que ya no utiliza insulina, ese paciente ya está por debajo de 30 o 40. ¿Ah? Entonces, por eso hay un aumento de los niveles de insulina. ¿Y por qué? Porque la insulina tiene un peso molecular mediano. Tiene un peso molecular aproximadamente 15.000 kilodaltons. Entonces, ya no se ha perdido la capacidad de la membrana basal glomerular de hacer pasar moléculas medianas. Entonces, la insulina va recorriendo. Aumento de los niveles de glucagón, también. Defecto de la actividad de la lipoproteína lipasa, también son proteínas. ¿No? Hipoparatiroidismo, no, se encuentra hiperparatiroidismo. ¿No? Resistencia periférica a la insulina, también. Es por eso que, como les digo, los pacientes diabéticos se curan de la diabetes. 34. En relación con las alteraciones de la hemostasia en la insuficiencia renal crónica, señale la respuesta incorrecta. Incorrecta. ¿Hay aumento del tiempo de la hemorragia? ¿Sí? ¿Hay o no hay? Sí. ¿Pero por qué ese es el aumento del tiempo de la hemorragia? Por una disfunción plaquetaria, no por una disminución en el número de plaquetas, sino disfunción plaquetaria. Tengo la misma cantidad de plaquetas, pero estas no funcionan igual. ¿Descenso de la actividad? Sí. ¿Ya? Pero acá me están pidiendo la incorrecta. ¿Ya? La diálisis no mejora la actividad del factor 3 plaquetario.
falso, la diálisis mejora, ¿ya? Entonces ese es falso. ¿Cuál de los siguientes fármacos no utilizaría en el tratamiento conservador de una insuficiencia renal crónica? A ver, ¿le darían carbonato de calcio? Sí. ¿Se le da bicarbonato a los pacientes con enfermedad renal crónica? ¿Sí? ¿A todos? No. Aquellos pacientes que hacen enfermedad renal crónica y que orinan todavía, secundario a una nefropatía obstructiva, que han hecho una acidosis tubular renal, generalmente como consecuencia de una hipertrofia benigna de próstata. ¿Calcitriol les doy? Sí, les tengo que dar vitamina D. Generalmente esos pacientes que hacen una enfermedad óseo-metabólica dinámica, con una paratormona elevada, con una elevación de la fosfatasa alcalina, la fracción ósea, y con un aumento del producto de calcio-fósforo por encima de 75. ¿Furosemida puedo dar? Sí, en aquellos que orinan todavía. ¿Magnesio les tendré que dar? No. ¿Ya? No les puedo dar porque el magnesio empieza a acumularse, ¿ya? Y tenemos problemas con la hipermagnesemia. 36. Un paciente con insuficiencia renal crónica, un filtrado glomerular de 20, con anemia en tratamiento con dosis estables de eritropoyetina sin suplementos de hierro, presenta en la última revisión hemoglobina 10.7. Allá. Otra cosa, esta debería ser la forma ideal de presentar los valores. O sea, si ustedes les ponen 10.7 gramos por ciento, creo que no es la forma correcta de presentar los valores, porque en alguna literatura pueden encontrar que este 10.7 puede ser miligramos por decilitro o 1.07 miligramos por decilitro. Siempre cuando lean la literatura traten de ver las unidades, o cuando lean algunas preguntas o repasen algunas de estas cosas, vean las unidades con las que se está presentando. Hematocrito 32, ferritina 56, índice de saturación de transferrina de 12, sin evidencia de sangrado. ¿Qué actitud le darían a ustedes? A ver, ¿aumentan la dosis de eritropoyetina? ¿Administran hierro y mantienen la misma dosis de eritropoyetina? ¿Suspenden la eritropoyetina y administran hierro? ¿Aumentan la dosis de eritropoyetina y administran hierro o no modifican el tratamiento? ¿Qué? ¿Mantienen? Mire, este paciente, a ver, la eritropoyetina no funciona porque sí. La eritropoyetina funciona, pero siempre y cuando tenga sus depósitos de hierro. ¿Y cómo voy a ver que tiene sus depósitos de hierro? Midiendo el valor de hierro sérico, que debe estar por encima de 10, hierro sérico, midiendo el valor de la transferrina, que debe estar por encima de 200, y la saturación de transferrina por encima de 30. Entonces, en este caso no tiene nada de esas cosas. Es decir, por más eritropoyetina que yo le dé, su hierro no está utilizando hierro, no tiene hierro. Entonces, lo primero que tienen que hacer es dar hierro. Entonces, en un paciente con enfermedad renal, cuando empiezo a darle estos suplementos, lo primero que hago es darle hierro. Porque si no, no funciona la eritropoyetina. Entonces, le administro hierro y puedo mantener la dosis de eritropoyetina. Cuando ya tengo estos valores basales de hierro, puedo ir aumentando, ya escalando la dosis de eritropoyetina. Pero antes no. Entonces, siempre lo primero es hierro. Y es valorar que esos almacenes de hierro estén llenos. Un paciente de 54 años con insuficiencia renal crónica irreversible, ya no debería decir esa palabra irreversible, secundaria glomerulonefritis, ya sabemos que la enfermedad renal crónica nunca es reversible, ¿ya? Que precisa ya tratamiento sustitutivo de su enfermedad, de su insuficiencia renal. Además presenta una hepatopatía crónica en fase de cirrosis avanzada secundaria hepatitis por virus C. Pregunta, ¿solo podrá ser tratado con hemodiálisis? ¿Ustedes qué dicen? ¿Solo podrá recibir un injerto renal de cadáver que sea seropositivo para el virus de la hepatitis C? ¿Podrá ser sometido a un trasplante renal de donante vivo familiar, emparentado, haploidéntico, para evitar el tratamiento de drogas inmunosupresoras hepatotóxicas? No, siempre vamos a tener. ¿Podrá ser candidato a trasplante renal y hepático? Sí.
¿Debe pasar a ser controlado por una unidad de cuidados paliativos? No, todos tenemos derecho a poder mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? 38. Solo el 5% de los hiperparatiroidismos secundarios por insuficiencia renal requieren tratamiento quirúrgico. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones no suele ser indicación de una parairidectomía? ¿Hipercalcemia persistente mayor de 12? Sí, a pesar del tratamiento, sí es indicación. ¿Progresión de calcificaciones extraesqueléticas? También, eso se llama calcifilaxis. ¿Prurito que no responde al tratamiento médico? Sí, ya está demostrado que el prurito también tiene que ver con un hiperparatiroidismo. ¿Dolores osteomusculares intensos? Sí, porque ya se están acumulando calcio a nivel de los músculos. ¿Nefrolitiasis? No. ¿Ya? 39. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en los pacientes con insuficiencia renal crónica? Otra vez ponen irreversible, ya no deberíamos colocar. Tratados con diálisis o trasplante renal. ¿Cuáles eran las principales causas de muerte? Habíamos dicho. Cardiovasculares e infecciosas, ¿no es cierto? ¿Hay algo por acá? Cardiovasculares. ¿Así? En comparación con el tratamiento con hemodiálisis periódicas para el enfermo con insuficiencia renal crónica, se considera que el trasplante renal de donante cadavérico ofrece mejor calidad de vida. Sí. ¿Es más caro? No. ¿Cabe esperar una mayor mortalidad y cuesta lo mismo? No, no cuesta lo mismo. ¿Supervivencia similar? No. Hay un artículo o hay una literatura que habla de que el trasplante renal tiene una sobrevida. Hace 5 años tenía una sobrevida de 20 años, el trasplante renal. Si es que no tiene un rechazo agudo o no tiene una nefropatía crónica el trasplante. ¿Ya? Rechazo crónico. Cuando yo tengo una enfermedad renal crónica, mi sobrevida a los 5 años es solo de 65%. Entonces, ¿cuál tengo la mejor opción? Trasplante renal, ¿no es cierto? Me va a dar mejor sobrevida, mejor supervivencia. Ahora, no, es importante en estos pacientes con enfermedad renal, veamos ahora un poco de filosofía, entonces, no solamente es darle tiempo, sino darle calidad de vida. ¿Ya? Entonces, eso se tiene que valorar en cada paciente. Entonces, en general, es las cosas que yo les estoy hablando, pero cada paciente tiene que ser valorado como tal. Y en cada paciente debemos ver cuál es el mejor tratamiento que tenemos que darle. Elevada esperanza de vida, hasta unos valores similares a las personas con insuficiencia renal, no van a tener. O sea, ya les he dicho, su sobrevida máxima es 20 años. Y en algunos pacientes se vuelven a trasplantar. ¿Tiene una mejor calidad de vida, una supervivencia igual o superior y es más barato? Sí. 41. En un paciente con insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo secundario, el tratamiento inicial de su hiperparatiroidismo debe incluir aumento del ingesta de fósforo. No, pues si es un hiperparatiroidismo tiene mucho fósforo. Si le voy a dar más fósforo, restricción del aporte de vitamina D. No tiene vitamina D. Entonces, ¿para qué le voy a restringir más? Paratiroidectomía total, siempre y cuando los valores de calcio estén muy elevados. Restricción de fósforo en la dieta podría ser. Restricción del ingesta de calcio, no, tiene una hipocalcemia. ¿Ya? Entonces, hay que restringirle el fósforo en la dieta. 42. Respecto a la anemia en insuficiencia renal crónica, todas las afirmaciones siguientes son correctas. ¿Normocítica normocrómica? Sí. ¿Se trata eficazmente con eritropoyetina recombinante humana? Sí. ¿A menudo requiere para su corrección la administración de hierro oral o parenteral? Sí. Hasta debería ser, siempre requiere administración de hierro parenteral o oral. ¿No son necesarios suplementos vitamínicos para su manejo propio? Eso es falso. ¿Por qué? Para evitar la homocistinemia, que hace disminuir la vida media de los eritrocitos, necesitamos darle ácido fólico. Entonces, siempre se necesita darle hierro y ácido fólico para manejar esa anemia en los pacientes.
La anemia del paciente con enfermedad renal crónica no es solamente por deficiencia de eritropoyetina, sino deficiencia de eritropoyetina, de disminución de la vida media de los eritrocitos, ¿ya? Y disminución o cierto grado de infiltración a nivel de la médula ósea, ¿no? Por el calcio. Entonces, esos son los tres principales mecanismos. Y existe un cuarto mecanismo, que los pacientes en la diálisis continuamente están teniendo cierto grado de lisis. Entonces, por eso que producen la anemia. Entonces, siempre hay que darle también suplementos tipo ácido fólico. 43. Señale cuál de las siguientes manifestaciones clínicas generales del síndrome urémico es la única que mejora habitualmente con el tratamiento renal sustitutivo. ¿Cuál es? La anorexia. La disfunción sexual no se mejora. Hipertrigliceridemia tampoco. El prurito tampoco. Alteraciones del sueño no. Nosotros tenemos, bueno, ya es un poco para que ustedes conozcan, nosotros tenemos un síndrome, malnutrición, inflamación. Cuando un paciente que esté en diálisis con enfermedad renal crónica llega a tener procesos de malnutrición y diarreas crónicas y dolores neuropáticos, ese paciente ya entró en una etapa terminal a pesar de la diálisis. O sea, la diálisis no es como se presenta, o sea, no es todo el tratamiento. Hay muchos síntomas urémicos que no podemos mejorar con diálisis, ¿ya? ¿Podríamos mejorar la anorexia? Sí. ¿Podemos mejorar el estado de nutrición? Hasta cierto grado sí. Prurito no. Infiltración o lesión ya nerviosa, sobre todo a nivel periférico, tampoco. Disfunción sexual, tampoco. Es más, en algunos casos hay crecimiento ventricular de tipo concéntrico que produce la misma diálisis, ¿ya? Entonces, la diálisis no es un tratamiento como creo que antes lo presentaban, que te curaba todo, ¿no? 44. En un paciente con insuficiencia renal crónica y en programa de hemodiálisis, ¿qué alteración metabólica es determinante para el desarrollo de un hiperparatiroidismo? Retención de fósforo y disminución de la hidroxilación de vitamina D. Clásico. No tiene nada que ver con aumento de la actividad de los osteoclastos o estimulación de la función paratiroidea por el aluminio. No, el aluminio, cuando se acumula en un paciente con enfermedad renal crónica, produce demencia. Entonces, antes, cuando no se conocía mucho de la enfermedad renal crónica, se utilizaba agua cualquiera, agua no tratada o con un proceso de tratamiento pequeño. Entonces se acumulaba bastante aluminio y nosotros veíamos pacientes con demencia, cierto grado de demencia. En un paciente con insuficiencia renal crónica no filiada, o sea, no sabiendo la causa, ¿cuál de los siguientes datos inclinaría a pensar que es una nefropatía intersticial ascendente con una pielonefritis, por una pielonefritis? Proteinuria superior de 3 gramos en 24 horas. Cuando tengan proteinuria, o sea, a ver, este es un tip. No creo que le sirva solamente para el examen, sino para toda su vida profesional, de diferente especialidad. ¿Cómo diferenciar un paciente con enfermedad renal crónica si es de compromiso glomerular o es de compromiso túbulo intersticial? Cuando es compromiso glomerular, este paciente va a tener edemas, va a tener hipertensión arterial y disminución del flujo urinario. Entonces, si ustedes ven un paciente con enfermedad renal crónica que tiene edemas, disminución de la orina e hipertensión arterial, de cajón es un paciente que ha hecho ya un compromiso glomerular al inicio. Pero al otro lado, si ustedes ven un paciente que no tiene edemas, con control de la presión arterial, no necesita antihipertensivos, y orina, es un paciente que ha hecho lesión túbulo intersticial. Ejemplo de cada uno de los dos. En el primer caso, nefropatía diabética. Pacientes que hacen enfermedad renal crónica por nefropatía diabética se presentan así. En el segundo caso, enfermedad renal crónica por una nefropatía obstructiva,
por una hipertrofia benigna de próstata o cualquier proceso obstructivo, uropatía obstructiva, se presentan así, con lesión renal, ya con enfermedad renal crónica. Esos pacientes no tienen edemas, no usan antihipertensivos y encima orinan todavía. ¿Ya? Entonces, en este caso es una nefropatía intersticial. Si es una nefropatía intersticial, ¿orina o no? ¿Debería orinar o no? Si es una nefropatía tubulointersticial, sí debería orinar. ¿Debería tener proteinuria? No, ¿no es cierto? Entonces, en el caso 2, no. Historia de hematuria macroscópica, ya les he dicho, ¿la hematuria de dónde es? Glomerular, ¿no es cierto? Anemia desproporcionada al grado de insuficiencia renal. Todavía tiene cierto grado de función renal y todavía puede producir un poquito de eritropoyetina. Toma de una tableta diaria de aspirina en los 3 meses anteriores, no tiene nada que ver. ¿Cuál sería? Asimetría renal, ¿no es cierto? En una radiografía simple o una ultrasonografía. Acá le podríamos agregar que es un paciente que no tiene edemas, que no usa antihipertensivos y que continúa todavía con función renal residual. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la elevación de la creatinina en sangre por encima de las cifras normales para grupo de edad y sexo. ¿De qué me está hablando? De elevación de la creatinina en sangre, ¿no es cierto? Ya, a ver. La elevación de la creatinina comienza cuando el filtrado glomerular se reduce al 30% de lo normal. ¿Qué dicen? ¿Comienza cuando el filtrado glomerular se reduce al 50% de lo normal? ¿Depende más de la masa muscular y la ingesta de carne? ¿Qué les dije a un principio? ¿La creatinina de qué depende? Masa muscular, ¿no es cierto? ¿Y la urea? Ingesta de carne. Acá no se está hablando solo de creatinina, está juntando las dos cosas. ¿Es paralela a la disminución del filtrado? No, van contrario. Aumenta la creatinina, disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Comienza cuando el filtrado glomerular se reduce al 10 de lo normal? No, es cuando es 50%. Ahorita quiero mostrarles esta gráfica, ¿ya? Miren.